el tema que nos toca ver hoy es preprocesamiento, limpieza o preparación de datos. Se llama de las dos formas. Tiene una parte que es todo teórica y después una explicación de cuáles van a ser los operadores que van a utilizar en RapidMiner. A ver. Pueden ver bien la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cualquier cosa me van a preguntar. Dice, bueno, fíjense que la parte de preparación de los datos, que es lo que vamos a ver ahora, digamos, es quizá una de las partes más críticas y donde más esfuerzo le deberían dictar o trabajar, digamos. Por ejemplo, en los trabajos esos que nosotros le mostramos, por ahí la aplicación de las técnicas con la ingeniera Rodríguez nos lleva un fin de semana o una semana entera, digamos, a aplicar a las técnicas, probar, digamos, cuál es la mejor, pero la preparación de los datos a veces demora medio año, un año, digamos, porque tiene que ponerse, porque los datos tienen que estar correctos para que puedan hacer un correcto, para que les sirva, digamos, para que los resultados que puedan obtener, ese resultado, sea de utilidad. Fíjense, en por eso le dice que es una etapa más importante y es donde más esfuerzo tienen que dedicarle. ¿Por qué los datasets pueden tener inconvenientes? Pueden haber muchas razones para que tengan inconvenientes. Pueden haber datos faltantes, no sé, se rompió la base de datos, o se dejó de grabar, o pasó alguna circunstancia, entonces hay datos faltantes. Pueden haber valores extremos. Los valores extremos cuando son atributos que ustedes los pueden distinguir, como por ejemplo la edad, entonces saben que es un valor extremo, digamos, pero si hay atributos como por ejemplo, no sé, un atributo que sea, no sé, una droga y que le diga de 4 a 10, ¿no? Realmente a usted no, es difícil encontrar, digamos, cuál es el valor extremo. Por eso es que le mostramos el diagrama de caja, la clase anterior, porque en realidad es bastante útil. En cambio, si ven una persona con una edad, no sé, de 400 años, entonces sí pueden darse cuenta, digamos, si ustedes conocen el atributo, pero muchas veces se van a encontrar con sistemas o con modelos que no tienen información totalmente de todos los atributos. Bueno, la inconsistencia, esto se mezcla la inconsistencia, no sé si ustedes se acuerdan de base de datos. En base de datos veían lo que era la redundancia, que era cuando tenían que duplicar información, y la inconsistencia es cuando hay un dato que es dispar o no figura. Por ejemplo, que en un lado figure, no sé, un médico con un código de matrícula y en otra tabla figura otro médico con otro código de matrícula. Digamos, hay algún tipo de inconsistencia. Después puede haber ruido. El ruido, dice, se define el ruido como una señal aleatoria que se superpone a la señal original y confunde al destinatario. Vamos a ver que en la próxima clase hay un operador inclusive que le genera ruido, que es para probar la resistencia del modelo. ¿Por qué se origina el ruido? Le dice que puede ser un error humano en la carga de datos. En vez de ponerle, no sé, año de nacimiento 1988, le puso 1888, entonces ya tiene 100 años de más, ¿no? O puede haber determinados cambios operacionales que no han sido registrados en el proceso, como por ejemplo el tema de la inflación, que no se hizo correctamente el traspaso, no se le quitaron correctamente los ceros a una moneda o algún caso similar. Hay valores que son atípicos o outlier. Por eso es tan importante el análisis gráfico. Es un gran problema la presencia de valores que no se ajustan al comportamiento de los datos. Si usted tiene estos datos y tiene un valor que es un outlier, un valor atípico, gráficamente a veces resulta más fácil de analizarlo gráficamente que analizarlo este, es más fácil analizarlo gráficamente que analizarlo utilizando alguna otra técnica de minería de datos. Por eso es que la parte de análisis gráfica es importante, digamos, les puede ayudar a usar muchos errores que después no van a estar renegando con eso. Datos faltantes, que como ya habíamos visto, bueno, o missing value, que esto fíjense que es un tema que figura en mucha bibliografía, que es cuando tienen huecos en las tablas o en la base de datos que no rellenaron por alguna causa y después de esos valores, al no tener ningún valor, influye, digamos, en el promedio, en la media o en la variable estadística que ustedes estén analizando para ese caso.
Dice, ¿qué se puede hacer con los valores nulos? Y acá hay varias cosas que se pueden hacer, digamos. Y eso depende de cuál sea el análisis que ustedes quieran hacer y del problema con el cual quieran trabajar. Pueden ignorar el registro directamente. Supongamos que tienen 10 registros sobre un millón de registros que son valores nulos y los otros 999.990 no son nulos. Entonces es muy probable que les convenga ignorar ese registro. Rellenar la tupla manualmente. Hay varias formas de rellenar esos tipos de registros. Utilizar, puede ser con el promedio, puede ser con el valor mínimo, con el valor máximo, todo depende del problema que ustedes estén analizando. Usar una constante global para generar el valor nulo, no sé, todo se rellena con, bueno, no sé, con un carácter que diga valor faltante o valor ausente. Utilizar el valor de la media u otra medida de centralidad. Eh, Puede ser que para rellenar el valor o de la misma clase. Utilizar alguna herramienta inmediata para calcular el valor más probable, como si ustedes estuvieran prediciendo cuál es el valor que debería haber en ese lugar. Pero todo depende de la importancia de los datos y de la tabla que ustedes estén analizando. No todos los problemas son iguales, ¿no? Lo que les vamos a mostrar ahora son básicamente las herramientas que ustedes tienen para... Profe, profe, ¿sí? tengo una pregunta entonces, esos valores desconocidos que se calculan aproximadamente serían a partir de los datos que tenemos con respecto a esa columna o ¿Sí? con respecto a una. Puede ser, digamos, esa es una forma, digamos, vos tenés varias formas, digamos. Puede ser, como dice acá, con el valor de la media de esa columna, o poner algún texto representativo que diga, como por ejemplo, no se cargó el dato, o eliminar todo ese registro. Pero no hay una regla general que te diga, esta es la mejor opción, ¿no? Eso lo Ajá, tenés que practicar, digamos. puede haber, puede haber casos entonces lo que no convenga utilizar, aproximarse a un promedio utilizando los valores que disponemos. Sí, al final creo que de esta página le dice que, por ejemplo, hay valores que son críticos. Entonces, suponete que vos estás calculando, no sé, un promedio, no, el suelo de unas personas o el cálculo de dónde va a aterrizar un avión. Entonces, son valores que vos no podés calcular con el valor medio, digamos, porque eso te va a dar un resultado que te va a influir demasiado, digamos, en el resultado final. Entonces, todo depende del problema que vos analicés, digamos. Acá, digamos, no van a tener problema porque nosotros ahora les mostramos la herramienta y en la práctica van a tener que hacer ¿cómo se? En la práctica van a tener que, ya le decimos con qué valores tienen que reemplazar o cuáles son las situaciones que se van a presentar. Pero en la vida real ustedes tienen que hacer un análisis y en base a ese análisis determinar qué es lo que más les conviene para cada caso. ¿Está bien? Bien. Sí, está bien, gracias. Igual eso, como te digo, ese es un tema de práctica, digamos, cuando vos tenés que hacer 10 análisis te vas a dar cuenta que cada análisis es diferente al otro, no es todo lo mismo, digamos, no en todo puedes rellenar con el valor medio, en algunos casos sí, en otros no. Bien, Bueno, gracias. hay varias técnicas que se pueden utilizar para estos tipos de situaciones. Primero, la transformación de atributos, dice, que puede ser la transformación o la construcción de atributos. ¿Por qué debemos transformarlo? Por una serie de razones, lo más importante son por la necesidad del algoritmo a aplicar. Hay algoritmos que sí o sí trabajan con atributos numéricos, o hay atributos que trabajan con atributos nominales, entonces tenemos que adaptar a los datos para el algoritmo que estemos usando, porque si no, el algoritmo no va a funcionar, digamos. Dice, es probable que deban derivarse variables nuevas. Por ejemplo, tenemos el apellido y nombre en dos campos separados y puede ser que no nos convenga en este caso aplicar por separado. Entonces, tal vez nos convenga juntarlo en uno solo o hacer alguna operación en el medio, digamos. También es posible que se reduzcan variables convirtiéndolas en información más significativa. Bueno, acá abajo ya el tema que sigue es la reducción de la dimensionalidad. ¿Por qué conviene reducir? ¿Por qué es posible, es conveniente reducir, digamos, la dimensionalidad?
porque es mucho más fácil trabajar con 5 atributos o hacer el análisis en la minería de datos con 5 atributos que hacerlo con 20, digamos, siempre que los resultados no cambien. Y hay muchas situaciones donde es conveniente hacer una reducción de la dimensionalidad. Algo que no vimos nosotros, y que creo que lo vamos a ver en la clase que viene o la siguiente, es algo que se llama una matriz de correlación. La correlación son cómo influye cada atributo para llegar al objetivo final o al label ese que estamos buscando. Entonces podemos tener 50 atributos, pero si lo único que influye son 3 atributos, vamos a trabajar solamente con esos 3. Entonces a través de ese peso que obtenemos de esa matriz de correlación podemos determinar cuáles son los atributos más importantes. Pero es muy interesante, digamos, el tema de la reducción de la dimensionalidad, principalmente porque hay problemas que son exponenciales, digamos, y que son muy difíciles de resolver tradicionalmente. Pero con la reducción de la dimensionalidad trabajamos con muy pocos atributos y es mucho más eficiente y al final se llega a los mismos resultados. Pero igual, bueno, hay que hacer todo un estudio para ver cuáles son, de qué forma queremos hacer esa reducción. Fíjense, dice, buscamos reducirla para cambiar el espacio de entrada por otro que tiene menor dimensión. O sea, en vez de tener 50 atributos, trabajamos con 3 o con 5. Se busca mejorar la relación entre la cantidad de ejemplos y la cantidad de atributos. Entonces, bueno, tratamos de mejorar esa relación para que el resultado final sea mucho mejor. Hay casos al contrario en que buscamos lo contrario, digamos, aumentar la dimensionalidad. Eh, Dice, en alguna ocasión es necesario, bueno, todo se debe según la creación de características y se puede aplicar sobre atributos numéricos. Los atributos numéricos para aumentar una dimensionalidad puede ser hacer una simple suma, una resta, una división, calcular un atributo más que sea un máximo, el mínimo, el medio, el promedio, crear un atributo, en vez de tener 10 atributos, tener 15, pero con esos 5 atributos que agregamos, digamos, el problema es mucho más manejable o con los operadores que vamos a utilizar, digamos, es mucho más práctico, digamos, hacer ese aumento de dimensionalidad. Por ejemplo, el tema típico es la fecha. Fíjense, dice la fecha por sí sola, por ejemplo, hoy es 26 de agosto. Mucha información no nos dice, digamos, o sea, no da toda la información que podría darse, pero por ahí lo interesante podría ser, por ejemplo, en qué mes estamos, digamos, que sea 8 o que sea agosto, en qué día de la semana estamos, que esa fecha no lo dice, pero ustedes saben que corresponde a un miércoles, o si es un día hábil o no, digamos, que con la fecha no lo saben, pero cruzándolo con algún calendario o utilizando alguna función pueden determinar si es un día hábil o no, digamos. Entonces, en ese tipo de casos, ustedes aumentan la dimensionalidad, porque a propósito, digamos, porque para las técnicas operadores que van a aplicar les conviene hacer eso. Después tienen los atributos nominales. Bueno, que los atributos nominales, no sé si se acuerdan que lo vimos en la clase pasada, que era cuando tenían atributos, o tenían dos clasificaciones, varones o mujeres, como en este caso. Y se utiliza la operación lógica, igualdad o desigualdad o condiciones de MDN. True si al menos MDN las condiciones son verdaderas. Bueno, o sea, es aplicar un aumento de la dimensionalidad en estos dos tipos de atributos que son nominales. Luego tienen algunos autores lo llaman numeralización, pero no sé, estuve buscando y numeralización es como que realmente no existe numeralización, que es convertir atributos no numéricos a números. Fíjense, le dice que atributos se consiste en convertir los atributos cualitativos que pueden ser nominales u ordinales en números. Hay que tener en cuenta que los atributos nominales suelen utilizar una representación binaria y para los atributos ordinales se utiliza una representación entera. O sea que para los atributos ordinales vamos a convertir a 1, 2, 3, 4, 5. Si se enumeran en forma correlativa los valores de un atributo nominal, supongamos que le damos a hombre, mujer, le damos a 1 para hombre o 2 para mujer, y se agrega una orden que originalmente no está presente en la información, o sea que estamos introduciendo información que no estaba anteriormente, porque podrían haber puesto 1 para hombre o 2 o 1 para mujer y es indistinto, digamos, entonces, pero ese tipo de información que estamos agregando a veces tienen que tener cuidado, digamos, porque puede afectar en el resultado final. Tienen que tratar de que eso no afecte. La discretización. Dice discretizar datos quiere decir convertir variables
que son continuas en variables agrupadas por intervalos. Este es el ejemplo típico, digamos, y es el que ustedes vienen viendo en análisis 1, análisis 2. Se realiza porque algunos algoritmos de minería de datos solo trabajan con valores cualitativos y no con lo numérico. La discretización convierte los atributos numéricos en ordinales. Y bueno, y esta discretización, digamos, es obligatoria, digamos, porque si no los algoritmos no podrían trabajar. Fíjense, es muy útil en el aprendizaje supervisado, que eso al principio habíamos visto que el aprendizaje podía ser supervisado o no supervisado. Ya en la clase que viene vamos a ver que hay operadores que trabajan, que son solo para aprendizaje supervisado y otros que son para aprendizaje no supervisado y hay otros que trabajan para ambos. Fíjense que la discretización se utiliza solo para aprendizaje supervisado principalmente. Hay varias formas de discretización y esto vamos a ver varios ejemplos ahora en la práctica. Dice discretización en número fijo de intervalos o bins, o sea que yo acá le digo, no sé, que voy a trabajar con 5 intervalos y que se divide el grupo en forma pareja en 5 intervalos. Para eso se divide el rango en partes iguales o se divide la cantidad de ejemplos en partes iguales. Hay algo que se llama discretización por frecuencia, que eso lo vamos a explicar ahora a continuación en la siguiente presentación. Hay discretización por la cantidad de elementos en cada intervalo, que le digamos, no sé, cada intervalo tiene que tener 5 elementos. Discretización de cada intervalo por el usuario, o que el usuario defina cómo quiere hacer esa discretización. Esto ahora lo vamos a ver mucho más en detalle, digamos, y con casos por ahí más prácticos, digamos, que le va a ser, me parece un poco más de utilidad. Pero fíjense en cuál es la idea, digamos, que por ejemplo en este ejemplo que te dice tomando medidas en los puntos de muestreo, tomamos una serie de medidas, no sé si se llega a ver que hay unas líneas inclinadas, entonces lo que nos conviene decir es que cada punto pertenece a cada sector o a cada intervalo o a cada bins. ¿Está? Y bueno, el último punto que vamos a ver de ahora de la teoría y que después ya ahora vamos a ver, analizar todo en la práctica es la normalización. La normalización es de una la normalización de escala de la distribución de una variable con el objetivo de poder hacer comparaciones respecto al conjunto de elementos y a la media mediante la eliminación del efecto de influencias. ¿Para qué utilizan la normalización? Y esto lo van a utilizar bastante, ¿no? Y hay fórmulas, digamos, todo. ¿Para qué utilizan la normalización? ¿En qué ejemplo práctico lo utilizan? Chicos. Estoy pensando. Poner valores atípicos, ¿qué? ¿Cómo? Valores atípicos. Sí, puede ser para eliminar valores atípicos, aunque se debería conveniente eliminarlo antes, digamos, y no pasar la normalización, pero puede ser para eliminar el valor atípico. Para marcar un rango de frecuencia, por ejemplo, de audio. Claro, puede ser para marcar, porque una onda pequeña, si ustedes la comparan con una onda grande, digamos, en medida va a ser bastante grande la diferencia, pero puede ser que ustedes necesiten que esas dos ondas, digamos, sean del mismo o trabajen normalizadas bajo o que no haya tanta diferencia entre ellas. Claro, por ejemplo, el WhatsApp para mandar audio normaliza los audios que nosotros grabamos para que tengan menos rango de frecuencia y pesan menos. Sí, sí. Bueno, de la misma forma, los operadores hay muchos operadores, digamos, que van a empezar a utilizar, digamos, les pide que los atributos que ustedes analicen estén normalizados. Este diagrama de correlación que yo les mencionaba, creo que les pide, por ejemplo, que normalicen los atributos, digamos, para después recién sacar la correlación que hay entre las variables. Bueno, fíjense, esta es la forma, se llama característica de scaling o normalización lineal uniforme, que supongo que esto ya lo deben haber visto. Igual, de todos modos, lo que nos interesa a nosotros en la materia, digamos, es la forma de normalización que posee la herramienta y con cuál de ellas pueden obtener un mejor resultado, digamos.
Hay algunos que pueden normalizar, no sé, de 0 a 1, de -1 a 1, o pueden tener otro rango, digamos. Ustedes tienen que ver en cada caso qué es lo que les conviene. Bueno, ahora vamos a analizar la parte los operadores que procede RapidMiner para hacer el preprocesamiento. No se van a ver todos los operadores porque no sé, no tendríamos tiempo de analizar los 200 operadores que hay para preprocesamiento, pero vamos a ver cuáles son los más importantes y de ahí también cómo aplicar el tema de las ayudas. Por ejemplo, uno de los operadores principales que se aplica es replace missing value o reemplace los valores faltantes. Este operador reemplaza los valores faltantes de los atributos seleccionados por un reemplazo especificado. Tenemos que indicarle por qué lo quieren reemplazar. Para obtener el ejemplo debemos ir, bueno, fíjense que si esto lo quieren aplicar, tienen que hacer el siguiente recorrido, digamos. Ir a la parte izquierda que dice repositorio, samples, process, y el ejemplo 7 es un ejemplo con este tipo de operador. ¿Estamos? Cuando ustedes hacen eso, fíjense que le aparecen dos operadores. Retrieve, que era algo similar, digamos, a lo que ustedes hacían cuando recuperaban una planilla en Excel o un CBS, nada más que Retrieve lo hace de las tablas internas, digamos, que tiene el RapidMiner, y luego viene, bueno, el operador missing value. Fíjense, bueno, acá le da una explicación, le dice retrieve, dice me permite obtener información de lo que ustedes tengan en el repositorio. En este caso, si yo hago doble clic, voy a ver que el archivo con el cual estoy obteniendo es el labor negotiation, que debe ser un archivo de sueldo, creo que era algo similar. Bueno, fíjense en que después tiene lo que le dice es que es conveniente, cuando yo hago una corrida, es conveniente hacer un punto de parada. Los puntos de parada creo que lo vieron en los lenguajes de programación, ¿no? Que es como hacer una pequeña pausa, para ir observando cuáles son los resultados. Fíjense, si yo me paro acá en este que es el operador faltante, el operador de operadores faltantes, yo tengo dos puntos de parada. Puede ser un punto antes, eso significa el punto antes de que yo aplique el operador o el resultado final después de que aplique el operador. ¿Estamos? Cuando yo hago clic acá o aprieto F7, lo selecciono, fíjense en que el retrieve se pone acá con un cuadrado y una flecha. ¿Lo ven? ¿Eso qué le está diciendo? Que yo no voy a mostrar directamente el resultado, sino que yo voy a hacer como paradas parciales para ir observando cuáles son los resultados parciales que se van obteniendo en cada una de las etapas. En este caso, lo único que quiero hacer es observar cuáles son los datos con los cuales yo estoy partiendo, para ver después cuáles son los datos con los cuales los rellena. ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí, chicos? Sí, Bueno, fíjense que es sencillo, pero se lo quiero mostrar así para que ustedes vayan viendo, digamos, y después lo puedan practicar, digamos, sin problema. Tienen, a la derecha ustedes sabían que tenían todos los parámetros. Acá los parámetros que ustedes pueden observar es a ver, esperen. Bueno, lo que estamos viendo era analizando cuáles eran los parámetros que poseía Mixing Value. Fíjense que preprocessing es el nombre que yo le pongo. Yo a cualquier operador lo puedo renombrar, digamos. Internamente el operador sigue siendo el mismo que reemplace Missing Value. Fíjense que acá dice all, y all, ¿qué significa? All significa que yo voy a reemplazar todos los valores. Entonces, la mayoría de los operadores le dice que puede reemplazar todos, single que reemplace un solo valor, subset es que reemplace un conjunto de valores, que lo cambie con una expresión regular o con un valor determinado. Entonces, yo acá, por defecto, ese ejemplo me está diciendo que reemplace todos los valores. ¿Y con qué lo va a reemplazar? Fíjense con average. El average que es el promedio. O sea que yo lo que le estoy diciendo es que me reemplace todos los valores faltantes con el promedio de los mismos.
Después fíjense si seleccionamos esta opción que dice mostrar los parámetros avanzados, en los parámetros avanzados me dice que tengo dos valores, y que es el sueldo. Tengo el sueldo 1 y el sueldo 3. El sueldo 1 que lo reemplace con el valor mínimo y el sueldo 3 que lo reemplace con el valor máximo. ¿Estamos? Entonces fíjense que no, tienen solamente dos operadores, que uno es recuperar y el otro es que el reemplazo de valores faltantes. Y ahí van a hacer toda la operación. Por defecto, todos los valores los reemplaza con el valor promedio, salvo dos atributos, que esos dos atributos son el sueldo 1 y el sueldo 3, que me reemplaza con el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, si corremos, fíjense en que yo tengo varios valores faltantes. Esto me hace en el primer breakpoint que yo definí. ¿Y cuáles son los valores faltantes? Sueldo 1, fíjense que tengo varios huecos. Bueno, por tengo uno. Sueldo 2 también tengo otro tanto. Sueldo 3 también. En la duración no tengo ninguno. Pero tengo varios valores con los cuales no tengo información de los mismos. Si yo después vuelvo a apretar F11 o vuelvo a correr, lo que voy a obtener es el reemplazo. Y fíjense con qué valores lo reemplazó. El sueldo 1, ¿con qué valor lo tenía que reemplazar? Con el mínimo de los sueldos. Con el mínimo. Entonces, fíjense, acá, si ustedes observan el sueldo, ¿cuál es el sueldo mínimo que ustedes pueden observar? A simple vista, digamos, ¿no? Porque puede haber más valores. Del sueldo 1 que ustedes tienen acá, ¿cuál es el valor mínimo? 3.500. El 2 es el valor mínimo. El sueldo 2, ¿con qué valor lo reemplaza? Con el máximo. No. El sueldo 3 era con el máximo. ¿El sueldo 2 con cuál es? ¿Con el promedio? Con el promedio. El promedio, bueno, habría que sacar una suma de todos los valores y ver cuál es el promedio de eso. Y el sueldo 3, ¿con qué valor lo va a reemplazar? Ahí sí va con el máximo. Con el máximo, en este caso pues, sería con 5100 o si hay algún otro. Fíjense que acá lo reemplazó, ya ven, lo pueden ver, al sueldo 3 con el valor máximo, el mínimo con 2, que es lo que decíamos, y el sueldo promedio creo que es con 3912, si no me equivoco. Sí. ¿Estamos? Entonces hicieron todo el reemplazo de una sola vez, utilizando un solo operador para ese caso en particular. ¿En qué caso nos conviene reemplazar los valores faltantes? Y esta es la pregunta que me hacía recién nuestros compañeros. Y todo depende del tipo y de la importancia de los datos que estén analizando. Si son datos críticos, sumamente críticos, tal vez quizá lo más conveniente sea no considerar esos registros o ignorarlo, digamos, porque si son datos que van a influir considerablemente en el resultado, entonces tal vez me convenga ignorarlo, digamos, o tal vez me convenga reemplazarlo con el valor promedio. Yo no sé, digamos, qué es lo que me conviene en cada caso. ¿Estamos? A ver. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Chicos? No, profesor. No. Bueno, fíjense que estos son los que tienen por defecto. El ejemplo que les estoy mostrando son los ejemplos que tienen de la ayuda, son los que están explicados, digamos. Pero tienen bastante ejemplos y son bastante interesantes, digamos, como para que lo vean uno por uno. Otro operador que se utiliza bastante es el map. Dice, este operador cambia los valores. Este creo que lo usaron en la práctica, en la clase anterior. Cambia los operadores para determinados atributos por lo que nosotros especifiquemos. Entonces dice, para utilizar este operador yo me tengo que parar en el operador, buscar la ayuda. En la ayuda le dice saltar al tutorial y en el tutorial, hace doble clic y ya pueden ver este ejemplo. Fíjense que es un ejemplo sencillo, solamente tienen un retrieve para traer los datos del repositorio interno que ustedes tengan y el map. ¿Estamos? Miren, estoy descargando. ¿Cuáles son los parámetros que puede tener el map? Fíjense primero, el retrieve en este caso, si ustedes hacen un doble clic,
van a ver que traen una tabla de golf. Esa tabla de golf, ¿qué es lo que tienen? Tienen atributos que es outlook, que creo que es predicción, si no me equivoco, la temperatura, la humedad, el viento y si se juega o no. Que esto después cuando lo prueben van a ver que este es el level que ustedes están buscando. Entonces, si nos posicionamos en el operador map y hacemos clic en seleccionar atributos, o sea, ver cuáles son los atributos que están seleccionados, fíjense en cuáles son los atributos que están seleccionados. Outlook y Win. Outlook y Win tiene estos 5 atributos, pero estos dos son solo los atributos con los cuales están seleccionados. ¿Qué significa eso? Que yo solamente el mapeo sobre qué atributos lo voy a hacer. Sobre esos dos. Sobre esos dos únicamente. Si no, yo podría hacer el mapeo sobre todo. Entonces, bueno. Entonces yo voy a hacer el mapeo sobre esos dos registros. Entonces, fíjense, por defecto, en el ejemplo le dice que los valores que decían true, estos eran los valores viejos o antiguos, los cambien por yes. Los que decían falso, los cambien por no. Y los que eran overcast, los cambien por bad. Y los que son Sony, por good. Entonces, esos son los valores que están puestos, por ejemplo. Pero ustedes pueden cambiar. Supongo que en la práctica que ustedes van a tener, van a ver cómo hacer esos cambios, digamos. Fíjense que yo podría cambiar, en vez que diga true, le puedo decir que diga sí, en vez que sea falso, le diga no, en vez que diga overcast, que sea malo, en vez de decir sunny, que es soleado, que diga bueno. Ahora, estos cambios de valores, ¿sobre qué atributo lo está haciendo el mapeo? ¿Sobre todos los atributos de la tabla? ¿O sobre qué atributo? ¿Ah? ¿Sobre cuáles? Era lo que yo puse al principio. ¿Sobre cuál atributo está haciendo el mapeo? ¿Sobre todos los atributos? No, Outlook y Win. Solamente sobre Outlook y Win. Y fíjense que lo está haciendo los dos al mismo tiempo. Puedo hacer uno solo, digamos. Entonces, yo vuelvo a crear acá un punto de control o breakpoint. ¿Para qué era el breakpoint? Para hacer paradas. Para hacer un punto de parada, para observar cuál es el resultado en este momento, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace? El operador recupera los datos y haga un punto de parada, entonces yo puedo ver cuáles son los datos que se recuperaron en este momento, digamos. Después, el el operador map hace el mapeo, digamos, a los atributos correspondientes y veo los resultados finales, digamos, que se obtuvieron. ¿Estamos? Yo puedo hacer todos los puntos de control que yo considero necesarios. Eso es para facilidad de ustedes, digamos. Fíjense, en el primer punto de parada, ¿qué es lo que aparece? ¿Cuáles eran los operadores con los cuales yo pedía que iba a hacer el mapeo? ¿Sobre cuál operador era? Outlook y Win. Outlook y Wine. Entonces fíjense que tiene Sunny, Overcast y Wine tiene True y False, ¿no? Y yo lo que le pedí que lo cambie por qué cosa. El True y False le pedí que lo cambie por sí o por no, ¿se acuerdan? Y el Sunny, que es soleado o nublado, que lo cambie por bueno o malo. Entonces, si yo aplico el operador, de vuelta vuelvo a correr, fíjense en que me hace ya el cambio, digamos, cambió los valores internos. Fíjense en que Win ya tiene sí o no, y Outlook tiene bueno, malo, ¿y qué otro valor tiene? ¿Qué otro valor tiene? Otro. ¿Y qué significa otro? Uno que no estaba dentro de lo que nosotros... Uno que no estaba dentro Que de lo no que fue ustedes deslizando. definieron, digamos. ¿Estamos? Entonces, yo hice el cambio o el mapeo, todo de una sola vez, digamos, con un solo atributo, y les dije por qué valores quería cambiar, digamos. ¿Estamos? Y él por defecto me puso los que no eran buenos o malos, eran de otro tipo, digamos, porque yo no los definí. ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda por ahí con el operador map? No, creo que no. ¿Y eso sí o sí lo pone por defecto a otro o se puede decirle que mantenga los valores que tenía si no lo definí yo? Hay algo que se llama funciones, que ahora yo le voy a explicar más o menos cuáles son las funciones que están predeterminadas. Y hay una función que se llama así. Y ahí supongo que jugando con eso podrían cambiar por los valores que ustedes quieran, como el if o el si.
Ah, claro, claro. Bien. Ahora vamos a ver. Bueno, otro operador es la generación de atributos. Fíjense, dice, para la generación de atributos, yo para obtener este ejemplo tengo que ir a repositorio, ejemplos, proceso y el ejemplo 12. Por ejemplo, el ejemplo 12 que es generación de atributos definidos por el usuario. Fíjense que es un ejemplo chico. Yo lo que hago es, dice, si hacemos clic sobre el parámetro editList, que es el parámetro que tiene acá a la derecha, ¿lo pueden ver? No sé si se llega a ver que hay un 3. El 3 significa que por defecto hay 3 atributos nuevos que se generaron, ¿no? Cada uno, digamos, cada vez que yo genero un atributo le va sumando uno, digamos, el primer atributo es 1, el siguiente es 2. Fíjense en cuáles son los 3 atributos nuevos que se generaron. Son suma, producto y resta. ¿Lo que dice? Nested dice. Net. Alguno que sepa inglés me dice que es nested. Pero, Sí, ya no. bueno, pero fíjense qué es lo que tienen. A la izquierda tienen los valores, bueno, el atributo nuevo que se genera. Y a la derecha tienen las expresiones, la función de las expresiones que ustedes pueden usar. Fíjense en que suma, ¿cómo se obtiene suma? Como A1 más A2. Producto es A3 por A4 y nested es A1 por A3 por A4. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo sé yo escribir estas funciones? Si son en este caso, digamos, es sencillo, digamos. Pero hay, no sé si ustedes llegan a ver acá que esto es un editor de función, perdón, es una calculadora. ¿La pueden ver a la calculadora? Sí. Esa calculadora es un editor de funciones. Entonces, si hacemos clic en la calculadora que aparece a la derecha, podemos ingresar al editor de expresiones de funciones. En la mía podemos observar que tenemos a la derecha los atributos del dataset. O sea, acá a la derecha tienen A1, A2, A3, A4, A5. Estos eran los ejemplos que los atributos que tienen del dataset que ustedes acaban de levantar. Y a la izquierda, ¿qué es lo que tienen? Los tipos de funciones que ustedes pueden trabajar. Es como si fuera algo similar al Excel o algo similar, digamos, por ahí un poco más avanzado. Tienen funciones lógicas, funciones de comparación, funciones para tratamiento de texto, no sé, sumar un texto, quitar el espacio a la derecha, quitar una parte de un texto, hacer una búsqueda, funciones matemáticas, funciones para manejo de fecha, cuando quiero obtener el día, el mes, el año, no sé, la hora, funciones para conversión, que esta sí, por ahí la utilizan bastante cuando ustedes quieren convertir, no sé, de numérico a polinomial, de numérico a carácter o quieren hacer algún tipo de otro tipo de cambio, digamos. Unas funciones básicas, como puede ser sumar, restar, que son las que está definido acá, digamos, el ejemplo este que es la suma es igual a 1 más A2. Y acá yo le puse, porque esto no estaba, digamos, pero una de las funciones en la que más se debería prestar atención es en el if. El if es es el if de las funciones lógicas, que tiene 3 parámetros. El if que ustedes manejan, que ustedes utilizaban en programación, ¿cuáles eran los 3 parámetros, las 3 partes que tenía cada if? Ustedes decían if y después, ¿qué es lo que iba? Else y el if. Claro, pero después del if va la condición. Tiene la condición, después va la parte del El caso que se cumple. verdadero. Sí, y la parte por lo falso. Fíjense que esto es muy importante porque ustedes con estas funciones pueden hacer prácticamente cualquier cosa, digamos. Quieren convertir algo, digamos, cualquier cosa que sea permitida, obviamente, ¿no? Quieren convertir cualquier función, no sé, supongamos que tienen el apellido y nombre y quieren solamente sacar los caracteres, quieren sacar las iniciales. Una forma sería que ustedes agarren el Excel y hagan todo el tratamiento. Y otra forma mucho más práctica es que vengan acá y hagan una transformación directamente, que yo obtenga los caracteres, después los concatene, después los sume y lo deje todo en un solo atributo. Sería mucho más práctico, digamos. Que al principio puede ser que le cueste, pero después va a ser más práctico para ustedes. Dice, continuando con el ejemplo, agregamos un punto, un breakpoint, que el breakpoint, bueno, se vuelve a repetir, ¿para qué era el breakpoint? ¿Para hacer qué cosa era el breakpoint? Un punto de parada. Un punto de parada, para que ustedes vayan chequeando, digamos, cuáles son las operaciones que están haciendo en el medio.
Esto es muy importante, es lo mismo que en programación, porque a veces ustedes llegan al resultado final y el resultado final no les coincide y no saben, acá digamos porque tienen dos operadores, pero ¿qué pasa cuando tengan 20 operadores? O vamos a ver ya en las próximas clases que pueden hacer operadores anidados, entonces no saben en qué lugar fue el error, digamos. Entonces con el punto de parada pueden verificar eso. Fíjense, cuando yo hago el breakpoint puedo obtener, fíjense que acá va cambiando, ¿no? Dice example set, o sea, en el atributo, en el retrieve, tengo solamente la fila, el label A1, A2, A3, A4 y A5. Y si yo vuelvo a hacer la corrida, o vuelvo a continuar, digamos, con la corrida, ¿qué valores voy a obtener? ¿Cuáles van a ser los atributos nuevos que voy a obtener? Que yo le dije que me agregue. A1, A4. No, pero A1, A2, A3, A4 y A5 ya estaba, ¿no? Ahora Suma, producto y NetDesk, que es anidado. anidado. Sí, bueno, suma producto y nested. Entonces, fíjense que acá ya tengo por defecto, me aparecen esos atributos como si fueran atributos nuevos, digamos. Después yo podría, si yo quisiera, llevar todo esto y volcarlo de vuelta a otra tabla, digamos, a otro Excel o sea, a otro motor de base de datos, o quitar estos atributos que estaban previos y trabajar solo con los atributos que yo necesito, digamos. Eso lo trabajan ustedes según la necesidad de cada caso. ¿Hasta que ya tienen alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, seguimos entonces. La discretización. Dice, para discretizar, hay varios operadores que se pueden aplicar para realizar discretización. Vamos a analizar, estos son los operadores que están disponibles en RapidMiner, ¿no? Uno es discretice por size o por tamaño, dice, discretiza los atributos numéricos en bins o contenedores con el número definido por el usuario en los ejemplos contenidos. O sea, que si yo le digo que quiero que cada contenedor tenga 5 ejemplos, entonces el bin va a ser de 5, ¿estamos? Porque es una discretización por tamaño. Después tengo discretice por binning, discretiza los atributos numéricos seleccionados en el número de bin especificado por el usuario. O sea que si yo quiero, no sé, que haga 7 bins o 7 contenedores, le pongo el número y automáticamente me va a discretizar por eso. Fíjense que tengo otro que es discretización por frecuencia, que este sí se utiliza bastante. Dice que convierte los atributos numéricos seleccionados en atributos nominales, discretizando el atributo numérico en un número bin especificado por el usuario. Fíjense que es muy interesante porque este operador, que es el que ahora vamos a ver un ejemplo, lo que hace, él le dice, hace una discretización, pero los atributos numéricos que teníamos antes los convierte a nominales. Y en el nominales es según el bins o según los contenedores que nosotros hayamos definido. Bueno, tiene otro que es discretización por especificación del usuario, dice que discretiza los atributos numéricos en clase, todo según las clases definidas por el usuario. Y luego tiene uno que es discretización por entropía, que convierte los atributos numéricos en atributos nominales y los límites de bin se eligen de modo que la entropía se minimiza en las particiones inducidas. ¿Qué era la entropía? Desorden. ¿Un desorden? Bueno, ¿y cómo pueden? ¿Qué significa que yo discretice según la entropía? Fíjense, bueno, que convierte los atributos numéricos a nominales, sí, digamos, no, eso no creo que tengan problemas. Pero después dice, los límites de los binos de los contenedores se eligen de modo que la entropía se minimice en las particiones inducidas. ¿Qué significa que la entropía se minimice? Que el desorden, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser mínimo. Tiene que ser mínimo, o sea que tiene que hacer La incertidumbre tiene que ser mínimo. O sea que las particiones tienen que ser lo más compactas posible, digamos. Ya vamos a ver que por ahí este concepto de la clase que viene, por ahí cuando apliquemos clustering, digamos, o operadores de clustering, vamos a ver por ahí lo vamos a ver un poco más de utilidad. Fíjense, este es el ejemplo que vamos a ver. No vamos a ver todo por un tema de tiempo, pero todos son más o menos parecidos, fíjense. Este es discretización por frecuencias. A continuación analizamos el ejemplo. Bueno, que discretización por frecuencia, bueno, tienen que seguir esos pasos. Cuando obtienen esos pasos, fíjense que de vuelta tienen la tablita golf y luego tienen una discretización. Esa discretización, ¿qué es lo que tiene?
tiene un atributo filter single. ¿Single qué significa? ¿Cuántos atributos se van a discretizar? Uno. Uno solo. ¿Se acuerdan que el otro habían puesto que se discreticen todos? También había otro que era un subset, que usted puede decir un subconjunto, digamos. O sea, de los 10 atributos que haya, yo quiero que se discretice 2 o 3, o lo que yo necesite, digamos. Luego, el atributo que quiero discretizar, ¿cuál va a ser? Temperatura. Y esto es importante. ¿En cuánto número de bins o contenedores quiero que se discretice? En 3. O sea que al final, cuando yo vaya a hacer la comparación en cuánto contenedores me debería aparecer al final, el atributo es. ¿Se acuerda que este operador convertía de numérico a nominal, no? O sea que el nominal es que yo tengo, ¿en cuántas divisiones voy a tener? ¿Cuántos bins tengo? 3. 3. O sea que al final tengo que tener 3. Luego dice, continuando con el ejemplo, agregamos un breakpoint. Bueno, de vuelta acá para observar el resultado. Se lo hago a propósito para que ustedes vayan viendo, porque eso lo van a aplicar bastante en la práctica. Luego, fíjense, dice, al correr en el modelo en el punto de breakpoint, vamos a observar el resultado original, digamos, la tabla original de trabajo. La temperatura, fíjense, no sé si llegan a ver, ¿cuáles son los valores de la temperatura que ustedes tienen? ¿Lo pueden ver o no? Sí, 85, 80, 80. Entre 65 y 80. Sí, y fíjense acá, cuando yo quiero hacer quiero ver el histograma de ese atributo, ¿qué es lo que puedo observar? Por ejemplo, de 65, ¿cuántos casos? Este es un ejemplo, creo que tenía 14 ejemplos. 2 frecuencias hay. Hay nada más 2 frecuencias. Para 67.5, Una. tengo una. Esto es lo que por defecto usted tiene en la tabla, ¿no? Ahora tengo que ver cuáles son los valores, cuando yo discreticé por frecuencia, cuáles son los valores que obtuve ahora. Entonces, fíjense, cuando yo lo corro de vuelta, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener, fíjense, que hay 3 rangos. Uno va a ir desde menos infinito a 69.5, otro va a ir de 69.5 a 77, y otro va a ir de 77 a infinito. ¿No? Que son los valores que se cambió acá en la temperatura. Entonces, la temperatura cambió de qué a qué cambió. Antes, ¿qué era el atributo temperatura? En grados. Numérico. Antes era un atributo numérico. Y fíjense que ahora, ¿qué es lo que es? Sí, es todo un texto. O un atributo nominal. Y este atributo nominal, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿A cuál de los rangos pertenece? ¿Estamos? Si yo veo acá, este es un diagrama de barra. Si veo el diagrama de barra, fíjense, no tengo como en el histograma que tenía antes, ¿no? Para lo que iba desde menos 77.5 a infinito, ¿cuántas frecuencias tengo? 4. Tengo 4, acá tengo 6, tengo 4, eran 14 ejemplos, entonces tengo los 14, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué hago esto, digamos? Porque muchas veces me conviene trabajar, o es obligado, digamos que el operador me obliga a trabajar de modo que sea, a trabajar con valores nominales, y puede ser que no me convenga trabajar con los valores, no es simplemente convertir, digamos que es posible que me convenga discretizar los valores, y que al operador le conviene trabajar con estos valores, que trabajar con los valores originales que tenían. ¿Estamos? Eso lo van a ver de acuerdo a cada caso o a cada circunstancia que tengan. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda? No. Bueno, pasamos creo que es el último. El operador de normalización dice, este operador normaliza los valores de los atributos seleccionados. Por ejemplo, si queremos, bueno, para obtener este ejemplo tenemos que ir al repositorio, ejemplo, proceso, 01 normalización y obtenemos esto. Dice, en la opción de parámetros, acá no sé qué pasó, podemos observar bueno, atributo filter, type, y está puesto all. ¿Qué significa que sea all? Todo. Está todo, o sea, ¿todo qué? ¿Atributo? O sea que voy a normalizar todos los atributos que tenga la tabla. Si la tabla tiene 10 atributos, voy a normalizar los 10.
podría indicar uno solo, digamos. Bueno, y luego dice acá el método que voy a utilizar para hacer la normalización. Y el clásico es este Z transformation, que si no me equivoco lo convierte de menos 2 a 2, que es el ejemplo clásico, digamos, de normalización. Pero tiene varios métodos. Fíjense que tiene Z transformation, una transformación por rango, una transformación por proporciones o por rango intercuartile, digamos. ¿Cuál van a utilizar ustedes? Y todo depende del tema que ustedes tengan, digamos. Generalmente, el que para utilizar por defecto es la transformación Z, digamos que es la clásica, pero esto puede llegar a variar según cada circunstancia. Entonces, si ustedes ven que por ahí con Z transformation no les da la normalización que ustedes querían, pueden probar, digamos, de cambiar el método de normalización, ¿estamos? Y ver cuáles son los resultados que van obteniendo. Bueno, fíjense, luego lo único que tenía era, bueno, le agrego un punto de control de vuelta y cuando corro, fíjense los valores esta tabla es una tabla de iris, el iris es una flor, creo, y era la distancia que había del tallo a la hoja o que había entre la hoja, la distancia euclidia, eran varios valores que tenía, que son A1, A2, A3, A4, A5. Entonces, la normalización, ¿sobre qué valores va a actuar? ¿Sobre qué se normaliza? ¿Sobre todos los atributos o sobre atributos caracteres, numéricos, nominales? ¿Sobre qué se normaliza? Sobre los numéricos, me parece, profe, solamente. Sí, solo sobre los numéricos. Ese iris no va a normalizar, digamos, ese nombre que usted tiene de label. Entonces, fíjense en el A1, que fíjense que tiene valores, ustedes lo pueden ver acá entre 5100, 4.9, hasta 5900 creo que es. Fíjense acá lo convierte a todos valores, creo que es entre 2 y menos 2, digamos, pero el tema es que todos los atributos se convirtieron, entonces ustedes pueden hacer supongamos que yo quiera aplicar la matriz de correlación, que es la que yo le mencionaba. Esa matriz de correlación, si yo voy a comparar cuál es el que pesa más, digamos, o el que tiene más influencia en el leve o en el objetivo final, y capaz que yo diga que el A1 es el atributo que más tiene influencia o más peso tiene, entonces es el que más influye en el resultado final, digamos, en el leve que yo estoy buscando. Pero si yo lo normalizo, como todos los valores van a estar o entre 1 y menos 1, o menos 2 y 2, digamos, entonces la comparación que yo vaya a obtener de esto, digamos, para la matriz de correlación va a ser mucho más eficiente de esa forma. ¿Estamos? Entonces hay muchos casos y muchos operadores que por defecto ya le dicen que tienen que normalizar, digamos, porque es mucho más práctico para este tipo de comparaciones.